Listo. Buenos días, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Listo, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo vas, Catalina? ¿Bien? Muy bien, sí, señor. ¿Y usted? Bien, Catalina. Buenos días, Valentina. Profe, tengo dos preguntas. Dime. Como, ¿de qué se graduó su mamá de la escuela? O sea, del bachiller, de grado, de... ¿En Profesional, serio? ¿En qué estudió? psicología. Excelente. Yo me quedé con la duda. Lo felicito, profe. Está excelente. Muchas gracias. Sí, casi que no por esa berraca pandemia, pero bueno, afortunadamente todo salió bien. Sí, gracias a Dios. Me alegra mucho, profe. Qué Es que sí. orgullo. Muchas gracias, Catalina. También es muy satisfactorio para uno como hijo. Bueno. Catalina, rápidamente, un pequeño resumen de la clase pasada. Bueno, la clase pasada nos concentramos. Perdón, un momento. La clase pasada nos concentramos como tal en la muestra, en todo lo que conlleva la población, el censo, el muestreo, ¿sí? Y los pasos para, o sea, para hacer una buena recogida de, no, establecer una buena muestra y población. Entonces, dijimos que habían 3 elementos principales para definir una población. Ok, muy bien. Los elementos, los elementos que, digamos, a quién o a qué hacemos referencia, a las unidades de medida, es decir, cuántas veces va a ser algo, si estamos hablando de plata o de medición. Listo. Habíamos hecho un esquema donde mostrábamos las características fundamentales, ¿cierto? De esa, pues, el proceso del plan de muestreo, donde definíamos, pues, como tal la población, los elementos, las unidades, ¿listo? Pero pues vamos a ver un poquito más a profundidad ese esquema. Entonces, lo voy a volver a hacer de nuevo, entonces dame un segundo.
Bueno, entonces habemos definido pues la población con una serie de características inicialmente. Entonces, para esa definición de población debíamos de tener cuatro aspectos importantes. En primer lugar, los elementos, ¿sí? Que es esa unidad, pues, acerca de la cual se solicita esa información. Es decir, por ejemplo, elementos sociales, elementos económicos, elementos culturales, ¿sí? Elementos relacionados al nivel de estudio, ¿vale? Entonces, en eso consiste, pues, como tal, esos elementos. Las unidades, pues les decía que son esas unidades de medida pues, para ese muestreo. Entonces, por ejemplo, puede que la unidad muestral sea cada individuo, ¿cierto? Entonces vamos a analizar cada individuo, pero lo podríamos hacer un poquito más macro, podríamos analizar cada familia, ¿cierto? Ahí ya vamos como, en primer lugar, pues aumentando el filtro, pero reduciendo como tal esa población. También una vivienda, los números de habitantes de las viviendas, o por qué no, hacerlo también con las empresas. ¿Listo? Entonces esa unidad de muestra pues nos permite tener como esa base sólida para llevar a cabo ese proceso de investigación. ¿Listo? Entonces determinar cuál es el número de personas que deberíamos estudiar o el número de familias que deberíamos estudiar, etcétera. El alcance, pues es ese alcance que quiere esa investigación, pero de manera geográfica. Entonces podríamos definir esa población diciendo, ah, bueno, el alcance sería los hombres de 30 a 45 años de la ciudad de Bogotá, especialmente en la localidad de Chapinero. Entonces, ahí ya estamos teniendo una condición para definir esa población. Y como tal, pues el tiempo sería cuánto va a durar ese proceso de investigación de mercados, ¿sí? O pues en qué se relaciona ese tamaño de la muestra con la investigación de mercados. Entonces, si obtenemos un tamaño de muestra pues muy alto, pues probablemente esa investigación de mercados pues sea un poquito más extensa, más larga y se demore un tanto. ¿Listo? Entonces, esos cuatro elementos son importantes para poder definir la población. Entonces, ya cuando hacemos este filtro y cumplimos a cabalidad con eso, pues decimos, ah, bueno, ya tenemos definida cuál es nuestra población, cuáles son nuestras condiciones, ¿cierto? Y de qué manera, pues, vamos a llevar a cabo ese proceso para determinar, pues, el tamaño de la muestra óptima. Entonces, para pasar a ese tercer espacio, determinar el tamaño de la muestra, pues hay que identificar como tal lo que es el marco muestral. ¿Listo? Entonces ese marco muestral lo podríamos definir como esa lista de todas esas unidades de muestreo, ¿sí? Por ejemplo, una lista de estudiantes, un directorio telefónico, una lista de empleados, lista de los clientes, ¿cierto? Entonces, ahí tendríamos como esa condición y esos elementos para poder seleccionar el tipo de muestreo pues necesario. Ya posterior a eso, pues ya como identificamos como tal lo que es ese marco muestral, pues ya podríamos entrar a definir lo que es el tamaño de la muestra. ¿Mm? ¿A qué se refiere esto? Pues en sí podríamos preguntarnos cuántas personas deberíamos entrevistar, ¿sí? O cuántas personas deberían ser entrevistadas dentro de esa investigación de mercados. ¿Mm? Entonces, muy importante y creo que sí se los había mencionado, pero bueno, no sobra recordarlos. Para determinar ese tamaño de la muestra, pues es importante tener tres elementos. ¿Listo? ¿Cuáles son esos tres elementos? ¿Recuerdan cuáles son esos tres elementos? ¿O qué creen ustedes que sería importante para determinar ese tamaño de la muestra? Tres elementos súper claves. Yo creo que las condiciones, que ¿Cuál? sea representativa, o sea, que represente las condiciones que yo quiero.
Sí, digamos que para mi ese es población. como el objetivo, pero digamos para determinar el tamaño de la muestra, esos tres factores se hacen o hacen referencia primero al nivel de confianza. ¿Listo? Al nivel de confianza. Entonces, ese nivel de confianza, pues ese porcentaje que quiere generalizar, ¿sí? Los datos desde la muestra, pues hacia la población total. Por eso es que encontramos datos, por ejemplo, de nivel de confianza, perdón, del 95%, del 98%, del 92%, del 90%, pues obviamente dependiendo eh, pues, de de las bases que tenga esa investigación de mercados. Si es una investigación de mercados que se ha trabajado y que tiene buenas bases, ¿por qué no colocarle un nivel de confianza del 98% o del 95%? ¿Listo? Entonces, todo depende mucho pues de ese funcionamiento que se le quiera brindar a esa investigación de mercados. Bueno, en- Disculpe, dime, profe, una pregunta. dime. Eso, devolviéndome un poquito, los elementos no son no es aquella población a la que yo voy a hacerlo. Los elementos Eso es cuando son... vamos a determinar la población si es finita o infinita, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, Ah, ok, elementos es claro, cuando la... porque aquí como estoy hablando de la muestra, yo podría hacer una muestra de una población finita e infinita. Por eso es que no menciono acá la población, ¿vale? Como Ah, sí, ese, señor. como ese proceso, pues, importante y redundante en cuanto a a la consecución del mismo. Sí, profe, eso quiere, pero ¿esto quiere decir el alcance o los elementos? Para que Los los entienda. factores para determinar el tamaño de la muestra. ¿Listo? Ah, ok. Los factores para determinar el tamaño de la muestra. Listo, gracias, profe. Bueno, entonces, el nivel de confianza, pues importantísimo para tener en cuenta, ¿vale? Y con este nivel de confianza, pues nosotros podemos determinar dónde, perdón, en qué grado o en qué porcentaje nosotros podemos dar ese aval de, de confianza para que se lleve a cabo esa investigación de mercados. Bueno, entonces, muy importante de tener en cuenta eso. Por otra parte, pues encontraríamos otro de los elementos importantes o de esos factores importantes, que es el porcentaje del error. ¿M? El porcentaje del error me dice que de alguna manera se van a presentar errores, ¿sí? Errores muestrales dentro de ese tamaño de la muestra. Entonces es muy importante de tener en cuenta o algún tipo de error. Entonces, yo qué haría como investigador, decir, bueno, eh, mi investigación es nueva, yo podría establecer un error del 5, está entre el 3, 4, 5, 6%, ese error, ¿cierto? Entonces yo podría establecer un 5% de error para no dejarlo ni muy bajo ni muy alto. ¿Listo? Entonces lo podría determinar de esa manera. Por otra parte, pues yo diría, bueno, el error y el nivel de confianza no son proporcionales o no están condicionados el uno al otro. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi nivel de confianza es del 95%, mi error no tiene que ser del 5%. Simplemente cada uno maneja su porcentaje de manera independiente, ¿sí? Eh, entonces yo digo, bueno, un nivel de confianza del 95% y un error del ejemplo, 8%, 7%, 6%, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos no están sujetos a o no están correlacionados entre sí. Bueno, entonces, otro de los factores es el nivel de variabilidad. ¿Listo? Ese nivel de variabilidad es cuando les mencionaba las famosas P y Q.
la probabilidad de éxito, ¿cierto? Y la probabilidad de fracaso, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, ese nivel de variabilidad es el que me menciona ese proceso. Entonces, siempre que hayan investigaciones como base para llevar a cabo la nuestra, el nivel de variabilidad puede ser superior al 50%, ¿cierto? Y estos dos sí son complementarios. Quiere decir que si yo tengo un nivel de éxito, un porcentaje de probabilidad de éxito del 60%, pues el error va a equivaler al 40%. Siempre están relacionados esos dos. Bueno, entonces, en una investigación, o sea, para tener un nivel de confianza del 100% y un margen de error del 0%, hay una sola condición que se debería hacer: estudiar toda la población, ¿sí? Y conocer todas las características de esa población, en qué consiste, cómo actúa, cómo se define, pero digamos es una tarea un poco más difícil, ¿cierto? Y muy tediosa, porque pues no se llevaría a cabo pues ese proceso para analizar todo, sería algo muy difícil. Por eso es que ni siquiera los censos que hacen los países son tan exactos. ¿Listo? Entonces, es muy importante tener en cuenta ese proceso. Bueno, listo. Entonces, ya con esos tres elementos, nosotros ya podríamos decir, bueno, ya como conocemos los factores, yo ya podría empezar a determinar cuál es o qué tipo de población es la que yo estoy manejando. Si es una población finita o es una población infinita. ¿Listo? Entonces aquí ya podría yo entrar a trabajar con los tipos de población. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la población finita e infinita? ¿Cuál sería la diferencia de la Que población? son que la población finita es contable y la población infinita es incontable. Exacto, pues muy bien, que la población finita pues ya tiene unos datos relacionados al valor total de la población, y la infinita pues obviamente no ha sido estudiada porque pues nunca tiene un valor exacto. Bueno, ¿alcanzamos a ver las dos fórmulas? Yo creo que sí, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Y les mencionaba que siempre que hablemos del 95%, pues nos tenemos que dirigir a la distribución normal estándar, que nos dice que cuando hablamos del 95%, pues estamos hablando del 1,96, ¿listo? Ese valor de Z. Bueno, entonces muy importante de tener en cuenta ese 95% equivale al 1,96. ¿Listo? Entonces, dependiendo, bueno, espérame un segundo acá. Eh, Les comparto la tabla de distribución normal que se utiliza en investigaciones de mercado. Bueno, entonces permíteme un segundo. Aló, disculpen. ¿Qué pasó? Me quedé sin internet. No, Catalina. Te dije un momento que me esperaras, que les iba a compartir la tabla de distribución normal para que miren los valores. Bueno, entonces permíteme un segundo. Sí, señor, perdón, es que casi no lo escucho.
Bueno, entonces ahí podremos ver los porcentajes de esa distribución normal estándar. En este caso, pues, como les mencionaba, si hablamos del 95%, pues estamos teniendo el 1,96. Si estamos hablando del 90%, pues ya sería el 1,645. ¿Listo? Entonces, esos valores son los que se manejan en las investigaciones de mercado. ¿De qué depende? Pues obviamente de esas investigaciones anteriores que haya y los resultados de las mismas que sean aplicables para nuestra investigación de mercado. Bueno, entonces eso es como la condición fundamental en este aspecto. Bueno, entonces esos son los valores utilizados. ¿Esa diapositiva también la vas a compartir como material o me regalas un momentico para copiar la tabla? Ahí la volví a colocar. ¿Listo? No, Gracias. esa es algo que ya tenía antes ahí. Pero si quieren, sí, les subo esa presentación para que la tengan en cuenta. Bueno, entonces, esos son los valores que se manejan dentro de una investigación de mercados. Entonces, vuelvo y reitero, ¿de qué depende? De esas bases que nosotros tengamos como investigadores y, pues, de alguna manera, si es algo muy nuevo, pues lo prudente es que no sea ni muy bajo, pues ni muy alto. Por eso es que la mitad de entre 90 y 98 aproximadamente sería ahí el 95%. ¿Listo? Entonces, esa condición que hay. Entonces, eh, tú me dices cuándo ya puedo pasar a la pizarra. Listo, profe. Estos son los valores que corresponden a, se me olvidó, al nivel de confianza. Al nivel de confianza. Muy bien. ¿Listo? Ya, Entonces, esos son los que vamos a utilizar siempre. Bueno, entonces, listo. con esos valores, pues ya nos vamos a empezar a defender. Bueno, ya tenemos fórmulas, ya tenemos todos los elementos necesarios. Entonces, podríamos empezar a determinar un tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, les voy a colocar como un pequeño ejemplo para mirar, ¿sí? Cómo es la incidencia de esa decisión y la importancia que tiene. Entonces, en la parte superior izquierda voy a escribir un ejercicio. Entonces, permítame un segundo y ya iniciamos. Voy a apagar mi micrófono un momento.
Bueno, ahí elegible el ejercicio. Sí, profe, sí lo estamos viendo. Listo, bueno. Entonces, lo que van a realizar ustedes es determinar en primer lugar cuál sería el valor de esa población, ¿sí? Ese tamaño de la muestra. Entonces recuerden las condiciones que hay en cada caso. Bueno, entonces aquí ya lo voy a colocar acá. ¿Listo? Entonces, ese sería ese primer ejercicio. Entonces, cuando tengan el resultado, me dan esa respuesta.
Bueno, entonces, primera pregunta. ¿Es una población finita o una población infinita? ¿Qué dicen ustedes? Profe, yo tenía una pregunta, otra pregunta primero. Dime. Mi pregunta es, ¿es un nuevo estudio, algo que nunca se ha hecho? Sí, Ah, ok, más. gracias. No, solo quería preguntar eso. Listo. Vale, ¿Es finita o infinita? finita. Finita, ¿qué dice Valentina? Valentina, no te escucho. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí te escucho. Yo digo que es infinita. Infinita, bueno, entonces vas a realizarlo con infinita. Listo, entonces un minutico, 2 minuticos más y socializamos esa respuesta. Bueno, ya tenemos una respuesta. ¿Qué me dicen, niñas? Niñas.
¿Ya tienen una respuesta, Catalina o Valentina? Pues yo, Eh, la verdad no. no, dale tú primero, vale. No, yo no tengo. Si tú vas a hablar, dale. Bueno, Profe, pues la verdad yo estaba analizándolo y pues lo estoy intentando por ambos lados. No tengo respuesta todavía, solo lo estoy intentando por ambos lados. ok. Listo, bueno. Lo correcto y primero que se debería decir es que es una población infinita porque no conocemos el tamaño y ahí dice, en primera instancia no se conoce el tamaño de la población. Entonces sería una población infinita. Bueno, pues deberíamos aplicar o utilizar la fórmula de una población infinita. ¿Listo? Entonces diríamos que 1.96, ¿cierto? 1.96 por la probabilidad de error de éxito, que sería el 0.5, por el otro 0.5, que es la probabilidad de fracaso, dividido pues en ese margen de error, que en este caso sería el 0.05 al cuadrado, ¿listo? Y eso nos da un valor de un tamaño de la muestra. ¿Cuánto nos da? Profe, ¿me repite qué ecuación estamos usando? La No de sé. población infinita. ¿Por qué es infinita, profe? Porque ahí dice que en